Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros nuevamente en esta hermosa y calurosa tarde. Está un poco caliente, gracias a Dios no está húmedo, ¿verdad? Indiana tiene esa cualidad. El clima es un poco extraño. Ah, Estamos en un gran valle, una gran planicie del medio oeste de los Estados Unidos y cuando hace frío, hace frío. Cuando llueve, llueve en extremo, y cuando hace calor, normalmente es un calor húmedo porque tampoco estamos muy altos sobre el nivel del mar. Pero gracias a Dios, hermanos, que se encuentran con nosotros a través de estos medios informativos, medios de comunicación. Quiero comenzar en este miércoles diciéndole que es necesario que esté orando los anuncios, ¿verdad? Hay hermanos que están pasando por enfermedades. Tenemos a un familiar del hermano Fermín Bolaines que lo diagnosticaron hace unos días, no sé si fue la semana anterior o esta semana, con el COVID-19. Es un hombre joven con familia. Entonces, por favor, esté orando por él. También, como en forma de acción de gracias, continúe orando por la total recuperación de la hermana. Ya se me olvidó el nombre, siempre se me olvida. Sandra, si más no me equivoco. Su esposo también, que estuvieron hospitalizados. Gracias a Dios porque ya están recuperados. También el hermano Robert Branscombe. Él vive en Greenfield y tiene cáncer. Él está batallando, tiene ya tiempo batallando con eso. Y debe uno de pedir por la misericordia de Dios muchas veces para que el hermano no esté sufriendo. También, queridos hermanos, otro anuncio. La meta, hermanos, es comenzar los servicios con escuela dominical y servicio de guardería el primer domingo después del 4 de julio. Creo que es domingo, si más no me equivoco. El problema va a ser que, siendo día de fiesta aquí en los Estados Unidos, muchísima gente no va a estar. Entonces, en lugar del día 5, sería el día 12 de julio, nuestro primer día, donde estaríamos ya con escuela dominical y un servicio normal, ¿verdad? Esté en oración, por favor, le ruego que continúe orando por esto. Seguimos, hermanos, estudiando el capítulo 11 de Hebreos. Estamos estudiando Hebreos 11, versículos 11 y 12. El tema de este párrafo se llama el hijo de la fe. Ya vimos en el primer estudio el convenio o el pacto de la fe. En el estudio pasado, ¿verdad? Del domingo pasado, estudiamos y aprendimos acerca del conflicto de la fe, cómo la carne ataca, cómo la carne es enemiga de nuestra fe. La carne siempre va a apuntar a lo negativo. La carne siempre va a reaccionar de una manera equívoca en cuanto a la fe que usted y yo debemos de tener para con nuestro Dios, la confianza que le debemos de tener, la certeza, fíjese, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no hemos visto. Es lo que dice el versículo 1 del capítulo 11, ¿verdad? Y reaccionamos de la misma manera en que reaccionó Sara, diciendo, ¿verdad? Contestando: ¿puedo yo creer en Dios para tener el placer de la concepción aún en esta avanzada edad? Esa era la actitud de Sara. Y mire, esa es la actitud que nosotros muchas veces presentamos y damos como testimonio de una manera negativa. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor y rogándole, verdad, de las peticiones que le dije a cada uno de ustedes, aparte de sus trabajos y sus necesidades espirituales. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor, por la misericordia que tiene de nosotros, Señor, por visitarnos, Señor, por estar preparándonos el camino, por estar, Señor, proveyendo aún mucho más de lo que nosotros necesitamos, mucho más de lo que estamos mereciendo, Señor. Hay necesidades entre nosotros, Dios mío, y estamos pidiendo especialmente por Francisco Bolaines, Señor, que fue diagnosticado con COVID-19.
especialmente, Señor, rogamos que usted lo toque, que usted esté presente en esas necesidades que él tiene. Le pedimos también, Dios mío, por Robert Branscombe, el batallar que él está llevando a cabo contra el cáncer, Señor, y los problemas que ha tenido de memoria y todas estas situaciones que está pasando. Pedimos por él y por su familia, su esposa, su hijo y su hija, Señor, sea con ellos, Señor, y sosténgales, por favor. También tenemos una petición especialmente, Señor, por la salvación de este compañero de trabajo que se llama Omar, y por la petición especial que él tiene. Dios mío, toque su corazón. Ayúdeme, Señor, a mí en lo personal a dar un testimonio digno, Señor, para que él pueda entender que tiene que acercarse verdaderamente a usted. Bendiga, Dios mío, su palabra, por favor, sea con los hermanos que están indispuestos en esta tarde, aquellos que andan trabajando, aquellos que tienen necesidades físicas, necesidades económicas, pero sobre todo las necesidades espirituales, Señor, que hay sobre cada uno de ellos. Gracias, Dios mío. Gracias por la oportunidad que me da, Dios mío, de volver a predicar. Perdone mis pecados, Señor. Le ruego que los perdone, que me dé la dignidad que necesito para estar en este lugar presente, que pueda yo ser de bendición a los que nos están mirando y escuchando. Asimismo, Dios mío, le ruego que nos hablen esta tarde. Háblenos, Dios mío, que su pueblo quiere escuchar. Queremos escuchar palabra refrescante, palabra de esperanza, palabra de certeza, palabra de vida que solamente usted nos puede dar. Gracias, Señor. Se lo rogamos y se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hebreos 11:11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vaya conmigo ahora a Génesis capítulo 21. El libro de el capítulo de Hebreos, hermanos, cuando estamos, el capítulo 11 de Hebreos, cuando estamos leyéndolo, es imperante que vayamos al pasaje donde se encuentra el relato del que nos está hablando en cada uno, cuando es posible, hermanos. Génesis capítulo 21, perdón, versículos del 1 al 8. Y fíjese lo que dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. El mensaje de esta tarde, hermanos, se titula La concepción de la fe. Y esto es importantísimo, hermanos, porque nuestra fe no es estéril. Nuestra carne, queridos hermanos, tal vez sea estéril. Nuestra actitud y nuestras acciones, ahí le va, aún nuestro cristianismo, me apena decirle, hermano, que muchas veces puede ser estéril. Pero cuando la fe, queridos hermanos,
ha sido plantada, cuando hemos recibido palabra de Dios, cuando hemos tenido un convenio de la fe, cuando en nuestra vida se presenta ese conflicto, queridos hermanos, al igual que con Sara, que durante todo ese tiempo estuvo bombardeando la mente y el carácter de Sara, a la misma fe de Sara, con cuestiones para minar, queridos hermanos, con el propósito de minar, de socavar la promesa que ella había recibido y generar la oscuridad de la duda. Ese es el conflicto que usted y yo llevamos a cabo cuando permitimos que la promesa en nuestras vidas comience a florecer, cuando la promesa en nuestras vidas comienza a moverse, cuando usted y yo hemos dejado de vivir en una expectativa conforme a la promesa que le fue hecha a otra persona. ¿Se acuerda lo que yo le dije la semana pasada, el servicio pasado? Tenemos este libro de Hebreos, hermanos, no para que usted y yo nos comparemos a los personajes que están ahí, sino para que sepamos, queridos hermanos, que la fe trabaja y puede y quiere trabajar en nosotros de la misma manera en que trabajó con Abraham, de la misma manera que trabajó con Isaac, de la misma manera, hermanos, que trabajó con Noé, de la misma manera que trabajó con Enoch. De la misma manera, hermanos, que ha trabajado con cada uno de esos personajes que son mencionados en este capítulo, con cada uno de esos personajes que han sido plasmados en cada uno de estos óleos en esta galería, hermanos. La fe es capaz de mover montañas, queridos hermanos. La fe es capaz de concebir en nuestras vidas, aún en la debilidad extrema, aún en la incapacidad más permanente que usted y yo podamos tener. La fe es capaz de concebir de la misma manera que concibió en la vida de Sara y en la vida de Abraham. Porque siendo Abraham de 100 años, le nació Isaac. Hermanos, mire, Dios es grande. Y Dios en sus promesas, hermanos, en ese conocimiento que tiene de usted y de mí, que va más allá de lo que usted y yo verdaderamente conocemos de nosotros mismos. Dios sabe de lo que usted y yo somos capaces de hacer. No por nuestras fuerzas mismas, no por nuestro intelecto, no por nuestra preparación, sino porque Dios está dispuesto, queridos hermanos, a visitarnos a usted y a mí en la misma manera que visitó a Sara, aún en la senectud de ella, aún en la extrema, vamos a decir, ancianidad en ese tiempo ya de Abraham, ya casi muerto, dice ahí la palabra de Dios. Y mire, hermano, tenemos que regresarnos a unos capítulos anteriores en Génesis. En el versículo 14, fíjese lo que hace el Señor, fíjese la pregunta que hace. Cuando Abraham iba a salir hacia Sodoma, ¿verdad? A liberar a su sobrino, a Lot. Dios, el Señor, Jehová le hace una pregunta a la fe. Y esa es a la fe de Abraham. Y es diferente a la pregunta que la carne de Sara estaba haciendo a la fe. Es diferente a la pregunta que la carne de Abraham le hacía también a la fe. Y la pregunta es: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Usted se ha preguntado eso, hermano? ¿Hay para Dios algo difícil? Para usted y para mí hay cosas imposibles, querido hermano, querida hermana. Para usted y para mí hay cosas que usted y yo ni siquiera podemos imaginarnos, ni siquiera podemos tratar de mirar el alcance de acciones, de cosas, de situaciones en nuestras vidas, porque somos seres finitos y no podemos comprender ni entender en absoluto por qué las cosas trabajan como trabajan. Pero querido hermano, querida hermana, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. ¿Sabe, hermano, hermana? Hay dos diferencias muy marcadas entre esta pregunta
y las preguntas anteriores que fueron hechas a la fe. La primera, hermanos, la primera gran diferencia es ¿quién hizo la pregunta? La segunda gran diferencia es ¿por qué hizo la pregunta? Mire, ¿quién hizo la pregunta? Esta pregunta es hecha por el amigo de la fe. Literalmente, hermanos, esta pregunta es hecha por el autor y consumador de la misma fe. Dios mismo, queridos hermanos, hace esta pregunta y se la hace a su amigo Abraham y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. Las otras preguntas, queridos hermanos, fueron hechas por un enemigo, por la carne. Mire, dice la palabra de Dios: Jehová dijo en el versículo 13. Jehová dijo. Dios mismo está haciendo una declaración. Dios mismo está proliferando una palabra. Ahora la siguiente diferencia es: ¿por qué la hizo? ¿Sabe una cosa? Las preguntas que hizo la carne, los enemigos de la fe, fueron hechas precisamente para estorbar, para detener, para obstaculizar el avance de la misma fe en cada una de las personas y personajes con los que hemos tratado en esta galería. En esta ocasión, la pregunta no es hecha con este fin. Al contrario, es hecha para ayudar, para apoyar, para sostener, para provocar que la fe sea establecida en el corazón de Sara. ¿Sí? Para eso es establecida esta pregunta. Para que Sara pudiese sentir la presencia misma de Dios en ella misma y pudiese darse cuenta que esa promesa que Dios le había hecho, que esa actitud que finalmente ella tenía, era en realidad para el beneficio de ella. Acuérdese que Sara estuvo viviendo por 25 años a la expectativa y a la posibilidad de la promesa que Dios le había hecho a otra persona, a su esposo. Y ahora, 25 años después, la promesa ya no solamente fue hecha a su esposo, Abraham, sino que Dios mismo le dice a Abraham: Sara, tu mujer, te va a dar un hijo. Literalmente le dice: la siguiente vez que venga, Sara va a estar embarazada. De aquí a un año, Abraham, vas a tener un hijo. ¿Y sabe una cosa? Finalmente la fe logró establecerse en el corazón de Sara. Y aquí, hermanos, aquí viene una pregunta muy importante para usted y para mí. ¿Por qué, hermano, esta pregunta? Mire, la pregunta es: ¿está la fe que decimos usted y yo tener, está nuestro Señor Jesucristo verdaderamente establecido en nuestro corazón? ¿Está la promesa de Dios establecida en nuestro corazón? ¿Está la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón? ¿Está la misma presencia de Dios instalada en nuestro corazón? ¿Sabe por qué hago esta pregunta, hermanos? Porque la carne siempre se va a enfocar en el trabajo, en lo difícil del trabajo, en lo fracasado que usted y yo podríamos llegar a ser. Mire, yo tengo que confesar que todos, no a usted, ya se lo confesé al Señor, pero lo uso de ejemplo. Todos cometemos pecados. El domingo yo dije unas palabras en la predicación, ¿verdad? Bueno, estamos tomando como excusa la enfermedad y esta supuesta pandemia para no asistir a la iglesia cuando ya podemos asistir, y es una sola excusa, ¿verdad? No es una razón correcta
porque al trabajo sí vamos, a la tienda sí vamos, a divertirnos por ahí sí vamos, pero a la iglesia no vamos porque nos vamos a infectar. Le digo una cosa, ayer en la tarde yo lloraba, de verdad lloraba y le pedía perdón a Dios. Dios mío, perdóname por mi pecado. Y le digo una cosa, al igual que Pablo recibió esta reprimenda, dura cosa es dar de cosas contra el aguijón. Mire, uno como pastor le es fácil criticar y reprimir, ¿verdad?, el pecado en los demás, pero uno tiene que ser lo suficientemente honesto cuando hay pecado en nuestras vidas y pedir perdón. Sí, no nada más es exigir y regañar y repelar el fracaso de los demás, porque todos podemos fracasar. Y la carne, queridos hermanos, eso es en lo que se enfoca, en el fracaso de nosotros. Ayer en la noche estaba yo orando y diciendo: Dios mío, perdóneme, deme su palabra, deme la dignidad que necesito. Yo quiero ser de bendición a mis hermanos. Ahora eso no quita la responsabilidad de ustedes ni tampoco la mía, hermanos. No se enfoque, no permita. Este es lo que quiero decir. No permita que los fracasos anteriores le detengan de alcanzar la vida prodigiosa que Dios quiere darle a usted y a mí. La carne se enfoca en el fracaso, y la fe, hermanos, no se enfoca en el fracaso, no se enfoca en su capacidad, no se enfoca en su intelecto, no se enfoca en su salud. La fe no se enfoca en su edad. La fe no se enfoca absolutamente ni en usted ni en mí. La fe se enfoca en el soberano, en el fiel, en aquel que proliferó palabra para darnos la misma fe, la misma vida eterna, la misma salvación, aquella misma palabra que fue proliferada, y el universo, hermanos, salió de la nada. Esa misma palabra del fiel soberano es la que ha provocado en usted y en mí el entender que la fe de Dios es tan capaz en nosotros como lo fue en los hermanos y en los héroes de la antigüedad. Acuérdese, hermano, acuérdese que no hay nada imposible para Dios. Nada. Y fue cuando Sara, en ese momento, cuando lo entendió, la fe tomó posesión de la promesa en la vida de ella, y por la fe concibió a luz en su ancianidad, en su vejez. Por la misma fe ella tuvo la capacidad, hermanos, de un día ella se acercó a su marido y tuvieron relaciones, ¿verdad? Y Sara de pronto, me imagino, cuando fue y le dijo a Abraham: ¿qué crees? Estoy embarazada. Yo no sé cómo reaccionó Abraham. Yo sé cómo reaccioné cuando mi esposa me dijo que estábamos esperando a mi hija, la mayor. Recuerdo cómo reaccioné cuando supimos que estábamos esperando esa fue Adira. Recuerdo cómo fue cuando me dijo que estábamos esperando a Abdiel, y lo mismo con Asael. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Cuando la promesa es tomada en posesión en el corazón de Sara, la promesa, hermanos, no llega sola. Llega con el mismo poder divino, con el mismo poder del precursor de la promesa. Y en ese momento un gran milagro, un poder milagroso, hermanos, llegó a la vida de esta mujer, de esta ancianita. Y ¿sabe qué, hermanos? Llega acompañada de una persona. Génesis capítulo 21 versículo 1 dice: visitó Jehová a Sara. Sí, visitó Jehová a Sara. Y la palabra visitar, hermanos, significa simple y sencillamente, fíjese, tiene una connotación de cuidar, de depositar, de proteger, de equipar, de asistir para algo. Entonces la palabra visitó está en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que Jehová lo hizo.
¿Sabe qué está declarando aquí la palabra de Dios? Que Jehová literalmente visitó el mundo de Sara. No nada más fue de pasada que estuvo Jehová ahí. No, hermanos, literalmente Jehová vino a este mundo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Jehová vino a este mundo y le dio la capacidad a Sara de concebir. Le dio la capacidad a Abraham, hermano, de provocar la concepción en el vientre de su amada esposa Sara. Esa es la fe, hermanos. Esa es la concepción de la fe. Y Sara concibió un hijo. Y Dios cumplió su promesa milagrosamente. Milagrosamente Dios cumplió su promesa. ¿Quién diría, hermanos? ¿Quién diría? Así son las palabras de Sara. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? ¿Quién? Nadie. Nadie, porque ya estaba anciana. Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y literalmente, hermanos, Sara le dio de mamar a su hijo Isaac. Le dio pecho. Hermanos, mientras que es evidente cómo reacciona el Señor cuando la fe es concebida, porque el Señor visita a Sara, ¿verdad? Y le da la capacidad para que conciba a través de la semilla, y la capacidad para que su marido le pueda dar la semilla al vientre de Sara. Y usted y yo nos damos cuenta de la evidencia, porque Dios hace las cosas. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos usted y yo? ¿Cómo reaccionamos usted y yo? ¿Cómo reacciona el santo, el Hijo de Dios, cuando la fe es concebida en nuestro corazón? ¿Da la fe alguna evidencia de que ésta está presente en la vida del creyente? ¿Da la fe alguna evidencia de que está presente en su vida o en mi vida? ¿Sabe cómo caminaba Sara, hermanos? Así, mire, así caminaba Sara. Estaba ancianita. ¿Sabe cómo me imagino a Abraham? Con su bordón, hermanos. Ya no era el mismo hombre de antes. Pero llegó el Señor y visitó el mundo de Sara. ¿Puede usted imaginarse, hermano, hermana, a una mujer ancianita y de pronto, ¡pum!, el vientre? Y ya no más camina así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese vientre que ella tenía era la evidencia de que la promesa de Dios había sido realizada y de que Dios le había visitado. Ya no más Abraham caminaba con un bastón así. Abraham caminaba erguido a un lado de su esposa. Y yo me imagino diciéndole a toda la familia, a todos sus siervos, a todos sus familiares: ¿ya viste? Es mi esposa y tiene mi hijo. Eso sucede, hermanos, cuando Dios visita nuestro mundo, porque la fe está establecida en nuestro corazón. Sara, hermanos, no podía esconder su concepción espiritual de la fe. Una vez que ella entendió, hermanos, aún antes de que se le notase ese vientre grande y creciendo, hermanos, y sus piernas se le afirmaran y su cuerpo se afirmara, hermanos, antes que eso pasara, el rostro, yo creo firmemente que el rostro y la actitud de Sara no era la misma. Ni siquiera, queridos hermanos, se parecía, me imagino yo, a esa Sara juvenil, a esa Sara hermosa, a esa Sara, hermanos, que en su juventud, con toda su capacidad y su esterilidad, hubiesen podido darle un hijo a Abraham. Esta Sara de la ancianidad, en el cual había sido visitada su mundo, hermanos, por Dios mismo, era diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que no pudo lograr la carne de Sara, lo logró la fe
y la presencia de Dios en la vida de ella. Wow. Sara no podía esconder su concepción espiritual, de la misma manera que tampoco pudo esconder su concepción física. Imagínense el embarazo de Sara. Aquí nos sorprendemos cuando escuchamos que una mujer de 45 años da a luz y ahí andan todos, oh, es que es peligroso, ya puede tener problemas con sus hijos, en verdad ya no es bueno. Fíjese lo que hace el Señor, fíjese. Todos se dieron cuenta de que Sara estaba embarazada y de que Sara esperaba un hijo. Nos haría bien, hermanos, volver a hacer esta declaración seguido de una pregunta. Sara no podía esconder su concepción espiritual de fe, tanto como tampoco pudo esconder su concepción física, su embarazo. La pregunta es para usted y para mí, hermano, hermana: ¿hay alguna evidencia de que la fe está presente en nuestras vidas? Hágase esta pregunta, hermano, hermana, individualmente, aunque esté ahí con su esposa o con sus hijos, y todos ustedes hágansela. ¿Hay alguna evidencia de que la fe está presente en mi vida? ¿Qué evidencia estoy dando yo de que soy un cristiano? ¿Qué evidencia estoy dando yo que soy hijo de Dios? ¿Qué evidencia estoy dando yo que la fe que me ha dado la salvación está presente en mi vida y que esa misma fe está rindiendo frutos a través de mí? ¿Sabe por qué es importante esta pregunta, hermano, hermana? Porque si no hay evidencia de esta fe, es claro que no hay fe en mi vida. Mientras Sara no tuvo fe en su vida, hermanos, Sara vivió amargada. Sara vivió estéril, y no solamente una esterilidad física, pero ella tenía una esterilidad espiritual. ¿Por qué? Porque no había fe en la vida de ella. Estaba a la expectativa y a lo que pudiese pasar a través de la promesa de Dios hecha a otra persona, a ver si algo sucede. Hermanos, la fe de Sara, de una vez que fue establecida firmemente en su vida, cambió la actitud de esta mujer. Ya no era la misma mujer amargada, ya no era la misma mujer triste, ya no era la misma mujer sin fruto, ya no era la misma mujer, hermanos, que estaba entenebrecida espiritualmente, viviendo en una oscuridad de duda, viviendo en una oscuridad, hermanos, de incapacidad. Ya no era la misma. La actitud de Sara cambió. Los grilletes de la incredulidad se le cayeron y dieron lugar, hermanos, al esplendor de la libertad, al momento, hermanos, en que esa fe sacaba la duda del corazón de esta mujer. ¿Sabe por qué hay dudas en nuestro corazón? Porque no hay fe. Cuando no hay fe en nuestro corazón, hermanos, hay dudas. Hubo un cambio en la actitud de Sara en lo concerniente a su ego. Ella no se apreciaba en lo absoluto. Ya no se miraría al espejo, ya no escucharía, ni se apoyaría en sí mismo, hermanos. Por 25 años su carne comprobó la impotencia de esta misma con respecto a la verdadera necesidad que ella tenía. Y lo único que el ego de Sara fue capaz de lograr, hermanos, ¿sabe qué? Lo único que logró fue producir una atmósfera de amargura y de culpabilidad. Cuando la fe se estableció en el corazón de Sara, ella fue energizada en la confidencia de Dios, y todo el ego se terminó en su vida. ¿Sabe qué más hubo, hermanos? Un cambio en la actitud de Sara concerniente a quién es Dios. Yo le quiero preguntar a usted, hermano, hermana, ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es? ¿Qué concepto tiene usted de aquella persona, del Altísimo, hermanos, del único Dios, del Creador del cielo, del universo, de las cosas que vemos y aún las que no vemos? ¿Qué concepto tiene usted de Él?
¿qué piensa usted del soberano? Mientras la hermana Tania toca, esa pregunta tiene que hacer mella en nuestros corazones. Esa pregunta tiene que horadar, queridos hermanos, nuestra conciencia. Esa pregunta tiene que abrir nuestros corazones. ¿Por qué soy un cristiano fracasado? ¿Por qué soy un cristiano mediocre? ¿Por qué soy un cristiano que no tiene victoria? ¿Por qué soy un cristiano de esta manera? Quizás somos así porque usted y yo seguimos escuchando a la carne, cuando en lugar de eso, usted y yo deberíamos estar declarando: ¿hay algo imposible para Dios? El cambio en la actitud de Sara, hermanos, concerniente a su Dios, a su soberano, es que Sara ahora tendría una confidencia total en la promesa, en el poder y en la persona de Dios. ¿Confiamos en nuestro Dios, hermanos? ¿Confiamos en la persona de Él? Él está en control de todo. Los gobiernos humanos van y vienen. Los gobiernos no dejan de ser humanos. Ellos no son soberanos. El ser humano no tiene poder para alargar su vida por mucho que quiera. El ser humano, yo puedo prometerle a usted algo, usted puede prometerme algo a mí, hermano, pero usted y yo podemos fallar a nuestras promesas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿hay algo imposible? ¿Hay para Dios cosa alguna que sea difícil? Cuando la carne pregunta o responde: ¿puede Dios? La fe, queridos hermanos, la fe tapará la respuesta de la carne con una confidente exclamación: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Aquel que es poderoso es la respuesta. Hermano, hermana, cuando usted permita que la fe se establezca en sí misma, en su corazón, cuando usted permita que la fe se revele a sí misma a través del cambio, así como cambió las acciones de Sara, ella concibió y la actitud de la fe se fue aflorando momento a momento. Enseguida, hermanos, las acciones de ella revelaron el cambio. No podía esconder su vientre, no podía esconder la firmeza de su cuerpo, hermanos. Dice ahí Sara: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Yo me imagino a Sara presumiendo a su hijo Isaac, dándole de mamar. Yo lo estoy haciendo. Me imagino a Sara contestar: ¿Quién habría dicho? ¿Sabe quién dijo, hermanos? Dios. Y Sara contesta: pues he dado un hijo a Abraham en su vejez. ¿Dónde está usted, hermano, en este momento? ¿Sabe, hermano? Es tiempo de que usted abrace la verdad bíblica. Y qué vergüenza, hermano, que en las iglesias y en el cristianismo de hoy en día ya no se predique esto. Hoy se predica una mezcla de verdad y mentira para apaciguar los apetitos carnales de la carne, de la religión mundana que está promoviendo un sistema de creencia que no tiene efecto en el comportamiento del hombre. Decimos: ven, Dios te acepta así tal como eres. Es cierto, pero ahí no termina. Dios te va a cambiar. Cuando la fe se asiente en tu vida, tú vas a ser un hombre y una mujer diferente. Este tipo de religión te da, hermano, hermana, y usted que me escucha, le da la membresía en una iglesia. Pero lo triste, hermanos, es que este tipo de religión no va a apuntar su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y usted va a darse cuenta que se equivocó.
No se espere, no se espere. Permita que la fe se asiente en su corazón. Permita que la fe altere su vida de lo que es hasta ahora. La fe, hermanos, concibió en el corazón de Sara antes de que Sara concibiese en su vientre. Es tiempo de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, concibamos nuestra fe en nuestro espíritu. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias por su amor. Señor, qué increíbles cosas. Increíbles, Dios mío, para el hombre que no entiende. Increíbles para la persona que no quiere creer en usted. Pero qué maravillosas cosas para nosotros los que creemos. Para nosotros los que hemos confiado y estamos descansando en usted. Sara, una mujer anciana de días, y Abraham, un hombre de 100 años con un hijo recién nacido. Eso solamente usted lo puede hacer. Dios mío, rogamos que nuestra fe finalmente conciba en nuestras vidas. Que finalmente se asiente y el egoísmo de la carne sea derrocado y sea expulsado de nuestros corazones y de nuestras mentes. Bendiga su palabra, por favor. Sobre todo en aquellos, Dios mío, que no le conocen. Aquellos que nos han escuchado hoy. Que puedan entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre usted y el hombre, Jesucristo. Y es en Jesucristo en que está la vida eterna. Toque corazones, Señor, por favor. Y bendiga su palabra para que ésta traiga fruto de justicia. Fruto, Señor, digno de usted en cada una de nuestras vidas. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.